Bienvenidos un día Mood S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas nos une. QU copyright emoción superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright en listos para un vídeo lleno de sorpresas, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas Mood S queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N, Can y Demet. Su como lo leen en el título, vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas y las teorías que apuntan a una boda inesperada. Rense porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N jugosa, análisis detallados y por supuesto, nuestra opinión superíndice 3N sin filtros. No se lo pueden perder. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora vamos al grano. Can y Demet. QU copyright pareja. Desde que los vimos juntos por primera vez en *Erkenci Quay *, la química entre ellos fue innegable. La historia de Sanem y Can nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, nos hizo reír, llorar y sobre todo, más menos con un amor a su de apasionado y verdadero. Pero la magia no se quedó superíndice 3 solo en la pantalla. Los rumores de un romance fuera de CU Maras no tardaron en surgir, alimentando la fantasía de los fans que esperaban ver su amor florecer en la vida real. Desde el primer episodio, la conexión era tangible, las miradas lo decían todo. Los movimientos, las sonrisas cómplices, todo parecía indicar que la ficción se estaba filtrando en la realidad. Y nosotros, claro, encantados con la idea. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales estallaron con fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechábamos, Can Yaman y Demet Özdemir estaban enamorados. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo Mood S que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Los viajes juntos, las cenas románticas y las declaraciones ambiguas solo hicieron que la llama de la esperanza creciera aún Mood S entre sus seguidores. Recuerdo perfectamente las primeras fotos robadas en un restaurante italiano, donde Can, caballeroso como siempre, le acercaba la silla a Demet con una sonrisa que derretía el hielo. O aquellos vídeos en los que se les veía bailando en una fiesta del equipo, riendo a carcajadas y disfrutando el uno del otro. Era evidente que estaban creando recuerdos juntos, no solo como compañeros de trabajo sino como algo más. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N entre Can y Demet no fue un camino de rosas. Los rumores de celos, las diferencias de opinión superíndice 3N y la presión superíndice 3N medio, tica pusieron a prueba su amor. Después copyright S de un tiempo, la noticia de su separación superíndice 3N cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, pero aún guardaban la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Y como no íbamos a estar decepcionados. Era como si el cuento de hadas se hubiera roto. Los rumores sobre los motivos de la ruptura eran de lo más variados, desde la intromisión de otras personas hasta las exigencias de sus respectivas carreras. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos en redes sociales y las entrevistas individuales se volvieron más frías y distantes. Fue un golpe duro para todos los que creímos en su amor. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y AQ es donde la historia se pone aún Mood S interesante. En los últimos meses, han surgido una serie de más menos sales que sugieren que Can y Demet podrían haber retomado su relación superíndice 3N, y no solo eso, sino que estarían planeando dar el gran paso casarse. Su copyright, suena increíble, pero analicemos juntos las pruebas que tenemos. Las redes sociales han vuelto a ser el epicentro de todas las especulaciones, con fans analizando cada publicación en busca de pistas ocultas. ¿Será que ese corazón que publicó Demet en su Instagram iba dirigido a Can? ¿O esa frase sobre reencontrarse con el destino, que publicó Can en su Twitter tiene que ver con Demet? Son preguntas que nos hacemos constantemente y que alimentan nuestra esperanza. Primero, estuvieron las coincidencias sospechosas. Can y Demet han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque intenten disimularlo. Fotos tomadas por fans en restaurantes, hoteles y aeropuertos los delatan.
¿Casualidad? No lo creo. Hace unas semanas, por ejemplo, ambos fueron vistos en un exclusivo hotel en Roma, el mismo día y a la misma hora. Intentaron entrar y salir por separado, pero las cámaras de los fans son implacables. Y no solo eso, sino que varios empleados del hotel confirmaron haberlos visto juntos, cenando en un reservado y compartiendo miradas cómplices. Otra coincidencia casual fue en un aeropuerto en Milán. Khan se dirigía a un evento de moda y Demet, supuestamente, iba a visitar a unos amigos. Pero, oh. Sorpresa, fueron vistos en la misma sala VIP, charlando animadamente y tomándose selfies con algunos fans. Demasiadas coincidencias para ser solo casualidad, ¿no creen? Segundo, N los mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Frases sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades que muchos interpretan como indirectas dirigidas el uno al otro. Demet, por ejemplo, publicó recientemente una frase de Paulo Coelho que decía: «Nadie pierde a nadie, porque nadie posee a nadie». Esa es la verdadera experiencia de la libertad, tener lo más importante del mundo sin poseerlo. ¿Será que está hablando de su relación con Khan? ¿Será que han aprendido a amar de una forma más libre y madura? Por su parte, Khan publicó una foto suya mirando al horizonte con el siguiente mensaje: «El futuro es incierto, pero estoy listo para lo que venga. Confío en el destino y en el poder del amor». ¿Será que está insinuando que está dispuesto a luchar por su relación con Demet? Son preguntas que nos hacemos y que nos mantienen en vilo. Tercero, y esto es lo más jugoso, los rumores provenientes de fuentes cercanas a la pareja. Personas que aseguran haberlos visto juntos, muy felices y enamorados que nunca, planeando una ceremonia íntima y discreta. Un amigo cercano a Khan, que prefiere permanecer en el anonimato, reveló a un medio turco que Khan y Demet están juntos de nuevo y están muy enamorados. Han aprendido de sus errores del pasado y están decididos a hacer que funcione. Están planeando una boda íntima en un lugar secreto, lejos de los focos y la presión mediática. Otro conocido de Demet confirmó que Demet está radiante y muy feliz. Ha encontrado la estabilidad y la paz que necesitaba. Khan es el hombre de su vida y está dispuesta a darlo todo por él. Estos rumores, aunque no son oficiales, alimentan aún más nuestra esperanza y nos hacen soñar con un final feliz para esta historia de amor. Pero, ¿por qué copyright una boda inesperada? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos creen que Khan y Demet quieren evitar la presión superíndice 3N mediática y los juicios de la opinión superíndice 3N pública. Después copyright de su primera relación superíndice 3N, que fue constantemente analizada y criticada, podrán haber aprendido la lección superíndice 3N y preferir mantener su vida privada lejos de los focos. Es comprensible que quieran proteger su relación de la voracidad de los medios y de la opinión pública. Después de todo, su primera relación fue un torbellino mediático y no pudieron disfrutarla plenamente. Ahora, quizás, quieren hacer las cosas de forma diferente, más discreta y privada. Otros piensan que la boda podrá ser una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan el revuelo que causará una noticia así? Será la mejor publicidad del mundo. Si Khan y Demet estuvieran planeando protagonizar una nueva serie o película juntos, anunciar su boda sería una estrategia de marketing brillante. Generaría una expectación enorme y garantizaría el éxito del proyecto. No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su relación personal para promocionar su trabajo. Y luego, mi teoría personal. Creo que Khan y Demet simplemente se aman profundamente y que han decidido darse una segunda oportunidad, sin importar lo que digan los demás. Tal vez cometieron errores en el pasado, pero han aprendido de ellos y están dispuestos a luchar por su amor. Después copyright de todo, el amor verdadero no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Creo que su amor es genuino y que han madurado con el tiempo. Han superado sus diferencias y están decididos a construir un futuro juntos. Me gusta pensar que su historia de amor es un ejemplo de que las segundas oportunidades existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora bien, quiero dejar claro que todo esto son solo especulaciones y rumores. Hasta que Khan y Demet no hagan un anuncio oficial, no podemos confirmar nada. Pero, ¿no es divertido imaginar la posibilidad de que esta historia de amor tenga un final feliz? ¿No les emociona pensar en verlos juntos, radiantes y enamorados, jurándose amor eterno?
A mí me emociona muchísimo. Pero hablemos de lo que sabemos. Khan ha estado muy enfocado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Lo hemos visto en Italia, donde se ha convertido en una figura muy popular, y también Copyright N en otros países, participando en eventos y promocionando su trabajo. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Su éxito en Italia es innegable y ha abierto muchas puertas a otros actores turcos en el mercado internacional. Demet, por su parte, también Copyright N ha estado muy ocupada con sus proyectos actorales. La hemos visto protagonizando series y películas que han sido un con diéresis copyright sito de audiencia. Es una actriz muy querida y respetada en Turquía, admirada por su belleza, su talento y su carisma. Sus proyectos más recientes han sido un éxito de crítica y público, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de conquistar al público con su carisma y su talento. Independientemente de lo que suceda con su relación superíndice 3N personal, lo que es innegable es que Khan y Demet son dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. Su talento, su belleza y su personalidad arrolladora los han convertido en ídolos de masas, seguidos y admirados por millones de personas en todo el mundo. Y es por eso que cualquier noticia sobre ellos genera tanta expectación superíndice 3N e interu copyright S. Volviendo a la posible boda, hay algunos detalles que podríamos analizar. ¿Ceu superíndice 3 moserua la ceremonia? ¿Du superíndice 3 de se celebrarua? ¿Q copyright ne seruan los invitados? Si fuera una boda íntima y discreta, como sugieren los rumores, seguramente asistirían solo sus familiares y amigos cercanos. Podríamos imaginar una ceremonia sencilla y elegante en un lugar tranquilo y apartado, con música suave y una decoración minimalista. Pero si fuera una boda grande y ostentosa, podríamos esperar ver a muchas celebridades del mundo del espectáculo turco e internacional. Podríamos ver a Kerem Bürsin, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ y muchas otras estrellas de la televisión turca. Sería una boda de ensueño con una decoración espectacular, música en vivo y una fiesta inolvidable. En cuanto al lugar, podrán elegir un destino romántico y exu superíndice 3 tico, como las Islas Maldivas o la costa italiana. Imaginen una ceremonia al atardecer, con el sonido de las olas de fondo y una vista impresionante del océano. Sería un lugar perfecto para celebrar su amor y comenzar una nueva etapa en sus vidas. O tal vez optar por un lugar tradicional, como Estambul o alguna ciudad istu superíndice 3 rica de Turquía. Podrían elegir un palacio otomano, una villa con vistas al Bósforo o una iglesia histórica. Sería una forma de honrar sus raíces y celebrar su amor en un lugar lleno de historia y tradición. En cualquier caso, estoy segura de que será una boda preciosa y memorable. Pero ayu de los detalles de la ceremonia, lo que realmente importa es el amor que Khan y Demet sienten el uno por el otro. Si realmente han decidido casarse, es porque creen que han encontrado a su alma gemela y están dispuestos a compartir el resto de sus vidas juntos. Y eso es lo que realmente importa al final del dúa. En fin, familia, hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones y teorías sobre la posible boda inesperada de Khan y Demet. Hemos analizado las pruebas, los rumores y las coincidencias que apuntan a que esta historia de amor podrá tener un final feliz. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se hacen realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Son la mejor comunidad del mundo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber sus pensamientos. Y si tienen alguna otra teoría o información superíndice 3N que quieran compartir, no duden en hacerlo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Porque como dice el refrán, el amor lo puede todo. Hasta la próxima.